fue descubrir que yo no me tengo que salir de la vida. Dios se mete en mi vida y camina conmigo. Y esto es una realidad. Hemos sido creyentes 60 años, yo creo, algo así. Y hemos vivido todo el tiempo la presencia de Dios en nuestras vidas, en situaciones difíciles, amargas, de mucha bendición, de mucha alegría, de mucha tristeza, de todo, demandas. El Señor nos ha llevado a enfrentar toda clase de cosas. Pero Dios ha estado siempre ahí con nosotros. Porque la fe no es algo que está fuera, la fe es algo que está dentro de nosotros. La fe es algo que se vive, la fe es algo que está caminando con nosotros día con día. La salvación de Dios no es externa, es interna, está en nuestro corazón, en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser. Me ha llamado mucho la atención la frase que aparece en diferentes momentos en las Escrituras, cuando dice toda buena obra. Toda buena obra. Tengo aquí varios pasajes, déjenme comentar unos 2, 3, que dice, por ejemplo, 2 Corintios 9, 8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios, no yo. No se trata de mí, se trata de Él. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El contexto relaciona la palabra, la frase toda buena obra con la ayuda a otras personas. Podríamos comentar todo esto, pero no acaba entonces, ¿no? Pero es ayudar a otros. Cuando yo quiero ayudar a otros, poderoso es Dios que me sobreabunde todo para que yo pueda seguir abundando en toda buena obra, cuando así está Dios guiándonos en la vida. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la vida cristiana, todos los días yo tengo que hacer una buena obra. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero todos los días yo tengo que hacer una buena obra. Y aquí dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esa es la vida cristiana. No hacer mal, hacer bien. El mal no tiene que ver con los creyentes. El bien es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego tenemos 2 Timoteo 2:21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como un vaso limpio, útil al Señor para todo lo que Él quiere. Buena obra, la buena obra. 2 Timoteo 3:17. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios está trabajando en nuestras vidas, en medio de la congregación, de la iglesia, del trabajo, del servicio al Señor, específicamente, y es como un instrumento para uso del Señor, y Dios lo prepara para todo. Y uno que me parece a mí que es un impacto con este comentario final, en Hebreos 13:21 dice: os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Él en mí lo que le agrada, para que lo haga delante de Él, por Jesucristo. Pues la vida cristiana no soy yo, es Cristo en mí. Esa es la parte que es importante. Y todo esto tiene que ver
porque vamos a platicar algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo, con hacer cosas que son buena obra. Y me estoy basando en este libro, que ustedes lo pueden encontrar, yo creo que se encuentra en Amazon. Está muy bueno. Si lo leen les va a sorprender lo que aquí viene. Se llama Toda buena obra, de Timothy Keller, y está con una frase que es la que quisimos poner aquí: conectando tu trabajo con el trabajo de Dios. Conectando tu trabajo con el trabajo de Dios. Ahora acomodamos esto. Me sorprendió lo que dice el libro en el arranque. Dice que los reformadores del siglo XVI, en especial Martín Lutero y Calvino, sostuvieron que todo trabajo religioso o secular era un llamado de Dios, Insistieron en la dignidad de todo trabajo, al señalar que Dios cuidaba, vestía, resguardaba, sustentaba a la raza humana mediante los trabajos que la misma raza humana realizaba en todos los ámbitos. Dios sostiene el mundo, Dios sostiene todas las cosas, las personas. No hay nada que se le escape, Él tiene todo el control para eso. Uno se muere el día que Dios dice hasta aquí, y uno sigue viviendo porque Dios lo mantiene en esa condición. Él tiene todo el control, y a través de las personas es que Él va llevando a todos sustento y abrigo y pan. Decía Martín Lutero, pues cuando yo oro para que el Señor me dé el pan nuestro de cada día, pues hay alguien que sembró el trigo y alguien que lo estuvo cuidando con mucho esmero, que lo cosechó, que luego lo carrió, lo instaló, lo llevó a diferentes lugares, y ahora yo tengo un pan nuestro de cada día aquí. Dios obró todas estas cosas, porque aún las semillas producen, germinan, porque Dios está en todas estas cosas actuando poderosamente. Calvino lo decía de otra forma, pero lo mismo. Todo trabajo es un llamado de Dios para servir a los demás, porque el trabajo humano Dios cuida su creación y también la ordena y la estructura, y eso hace que el hombre florezca. Cuando vemos ciudades como las que nosotros tenemos, el desarrollo de todas las cosas, no es los hombres solos sin Dios, es Dios usando a los hombres para que lleguemos a este punto. Un día me decía un médico que fuimos a visitar, mi esposa y yo, que nos observó y dice: ustedes tienen un problema aquí y allá, y dice: les recomiendo. Y estamos haciendo unos estudios, me dijo, y yo pensé en esto. No es Él, es Dios obrando en Él, aunque no sea creyente, obrando en Él para el bien de su creación. Dios cuida su creación, y esto es lo que pensaban los reformadores de aquel tiempo, y creo que a mí me convence que Dios está obrando de esta manera en todas partes, chinos, rusos, los que sean comunistas, ateos. Dios cuida su creación, ama su creación, su trabajo. Cuando Él vio todo lo que hizo, pues es bueno, esto es grandioso. Así que Él cuida su trabajo. Y esto nos hace pensar en algo que es importante para tener en mente en este tiempo de ver estas cosas del trabajo, Dios obrando a través
El trabajo no es solo para ganarse la vida. Probablemente esta es la principal forma de verlo. Yo trabajo para ganar vida. Y como ahorita decía el hermano, trabajo más para ganar más. Pero no es eso solo. Los hermanos decían que era un llamado de Dios, y esto es como una vocación. Es un llamado de Dios para servir a Él. El trabajo que todos hacen, todos hacemos, tiene un fin de ayudar a alguien. En un médico diríamos, bueno, pues eso es muy obvio, pero en todo. Un policía que está cuidando la votación, todo eso, que alguien tenga en su corazón el deseo de ser un policía y estar arriesgando su vida y a lo mejor tener poco sueldo y está ahí porque hay un trabajo que sirve a los demás, cuando menos para meterle un poco de miedo a los criminales. A mí pues yo digo, bueno, gracias por estos policías que pasan el rondín de la madrugada ahí por la casa, y ahí se ven las patrullas y de repente se paran y observan la casa y se ven algunas luces. ¿Qué cosa? Lo agradezco. Ahorita vi a las personas que estaban ahí todos preocupados en las casetas y acomodando todos los detalles para que podamos tener una buena elección. Esa es toda buena obra. Es buena obra. Nos sirve y nos ayuda. Ahora, todo esto es porque el principio de trabajo es muy importante. Cuando el Señor creó, lo primero que hizo fue ponerse a trabajar. Y dicen los comentaristas que la palabra vará, combinada con otras de las palabras ahí en ese capítulo de Génesis, está en el sentido del trabajo. Y que la idea es, trabajó, Dios trabajó. Y lo mismo pueden decir, el hermano Martínez trabajó, y la palabra es igual. Martínez trabajó, Dios trabajó. Martínez trabaja, Dios trabaja. En el sentido de que no es que Dios se rebaje. Nosotros creo que hemos tenido la idea de que el trabajo rebaja, porque cierta cultura que nos ha tocado heredar es: los ricos no trabajan, ellos no mandan, ¿verdad?, con un dedito. Y quisiera uno nomás hacer esto, pero no es así. El trabajo es algo que Dios aprecia, y Él lo hizo cuando la tierra estaba desordenada, vacía. Entonces el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y empezó a crear todas las cosas, poniendo en orden todo aquel mundo que estaba preparándolo. A mí me impacta, lo estaba preparando de tal manera, en tal condición, para el hombre. Cuando lo terminó y cuando dijo: esto está magnífico, esta es una buena obra, y le gustó su obra, se le entregó el hombre, y el hombre lo puso no a disfrutar de los frutos, a trabajar, a administrar las cosas que Dios le había creado y las puso ahí. Dios me entregó a ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. ¿Cómo iba a ser esto? Dios lo preparó, Dios lo vio, Dios lo usó. Y todas estas cosas que aquí dice. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Todo esto Dios se nos instruyó. A veces las ideas evolucionistas pues requieren de millones de años para que descubrimos la rueda, ahora sí podemos usar la rueda. Dios instruyó a su creación. Dice: y dijo Dios: he aquí, le dije a Adán y Eva, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que dé fruto y que da semilla, os serán para comer. Y luego agrega algo que me llama la atención. Les dice a ellos:
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, le será para comer, instruyéndonos para que también nos ayude a que se pueda alimentar. Las otras culturas, pues como que el trabajo no es algo muy atractivo, y hay pues, en algunas de las culturas, dice el autor, que hay de repente guerras así cósmicas entre los dioses, y se matan unos a otros, que alguien se muere, y de ahí surgió la tierra, y de ahí surgieron los hombres. Dice también que una de las historias que tenían los griegos era que hubo una época de oro donde los dioses y los hombres vivían en una completa armonía, y la tierra producía mucho fruto, y los hombres, ni los hombres ni los dioses trabajaban, nomás estiraban la mano, como en Veracruz, ¿verdad? Todo se da ahí, estiran la mano y comen. Pero no era así. Yo recuerdo que cuando era jovencito escuchaba muchas cosas, palabras y hasta canciones que hablaban de que el trabajo era un castigo. Y había una, pues que era un merengue, que fue muy popular en algún tiempo, que se llamaba El Negrito del Batey. El Batey es una plazoleta en los lugares donde hay cañaverales que exprimen la caña, y ahí hacen, cuando descansan, pues hacen fiesta y tienen mucho movimiento ahí. Y el Negrito del Batey cantaba y fue muy popular, se oía mucho. Dice, a mí me dicen el Negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo, porque esto de trabajar a mí me causa dolor. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y esta era la idea, pero esta no es la idea de las Escrituras. Algo que me impacta mucho en las Escrituras es ver el trabajo constante de Dios en todas las cosas. Aquí tengo algunos textos que me voy a permitir leerles, en donde vemos a Dios trabajando. En Juan 5 aparece un hombre enfermo que tenía 38 años de padecer enfermedad. Y el Señor llega y lo sana el sábado, y ya sabemos quién se enojó, los judíos. Pero cuando se acercan con el Señor a preguntarle por qué estaban pasando estas cosas, el Señor Jesucristo les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y cuando el Señor Jesús usa esa frase, es una realidad. Dios no está en ningún momento, ni un segundo, cruzado de brazos en algún lugar del universo. ¿Qué pasa? Él está actuando, trabajando, en acción, cuidando a su creación en la manera que solamente Él lo puede hacer. Pero especialmente este pensamiento de que a través del trabajo nuestro Dios cuida a su creación es algo muy importante. Por ejemplo, en Tito, la palabra de Dios dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a las mujeres, a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Todas estas buenas acciones son buenas obras, es la buena obra, en toda buena obra. Y esta toda buena obra es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros y lo trabaja a través de nuestras vidas. Donde el Espíritu de Dios trabaja, no hay pleitos, ni envidias, ni enojos. Donde el Espíritu trabaja, el amor de Dios se presenta con toda claridad y el cuidado de los pueblos. La palabra de Dios espera que la iglesia tenga un comportamiento extraordinario unos con otros, hasta de perdonarse y soportarse. Todo esto tiene que ver.
pero es Dios que está trabajando en medio de nosotros, haciendo toda buena obra. Cuando está hablando acerca de los que deben, de las viudas, les dice, cuiden a las viudas. Y les manda también estas cosas que cuiden a los viudas, y se manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El cuidado es algo esencial en la vida de cualquier persona, pero especialmente en la vida de los creyentes. No podemos vivir descuidadamente de nuestra familia y de la familia de nosotros. Es Dios quien obra a través de estas cosas y Él lo habla así. Cuando habla de se apuesta una viuda para ayudarle económicamente, dice que se ha puesto en la lista las viudas dice que tenga esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. La viuda, aquella que se esforzó para hacer esto de corazón, lo que Dios le movió a hacer. Y así hay una serie de mensajes que encontramos en las Escrituras, pero también dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahí está el trabajo que Dios hace. Si vamos a ser usados por el Señor, es para hacer el bien, con nuestro trabajo, con nuestras ocupaciones, en la casa, con los familiares, con los amigos, en el barrio, en la iglesia, en todas partes participamos de hacer esto. No descuidamos las cosas, sino las cuidamos, porque el Señor nos lo manda y el amor de Dios se manifiesta en nosotros. En el Salmo 104 dice, tú eres, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, el fruto de sus obras sacia la tierra. Todos los días, cada momento, cada segundo, Él está obrando. Dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Es Él el que hace estas cosas. No podemos y debemos aprender a pensar teológicamente en lo que está pasando. Y teológicamente es, Dios está obrando continuamente en todas las cosas. Como hemos dicho a veces, si estamos vivos ahorita, es porque Dios nos sustenta. No pensemos que estamos independientes de Él. Dependemos completamente de nuestro Dios. Con esto, aquí dejo más dice, estad atentos. Estad atentos, dice Dios, y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y a la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto.
Eso es lo que tengo aquí. No lo vemos, pero es lo que está pasando. Eso es lo que sucede. Dios es el que nos enseña. Hay una porción ahí en Éxodo donde dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Ailoam, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así que si estás diseñando y eres un creyente y es para bien de otras personas, Dios te va a ayudar. Dios va a animar a hacer las cosas como pasa aquí. Entonces, pues sí, Dios sigue trabajando continuamente en esta vida. Ahora, el trabajo es muy bueno para nosotros. El trabajo es algo que produce en nuestras vidas grandes resultados en diferentes formas. Y una de las razones es porque el trabajo empezó en el paraíso. Ahí Dios estaba trabajando y ahí puso al hombre a trabajar en el paraíso. No era producto del pecado, sino era algo que Dios quería que en su creación se hiciera. Así que el trabajo es una necesidad básica humana. Cuando nosotros trabajamos, dicen algunos estudiosos de las cuestiones laborales, es que se fomenta la inclusión social, limita el aislamiento y mejora la autoestima, ayuda a combatir enfermedades mentales, desarrolla el talento y más cosas. Porque hace bien. No hacer trabajo hace mal, es destructivo, perjudica a las personas. Entonces, el trabajo es parte de la creación de Dios y es algo que nosotros debemos hacer. Y como es una necesidad básica que ayuda en muchos aspectos a lo que nos rodea cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, entonces está profundamente ligado a nosotros y podemos hacer el trabajo. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor en momentos tenemos mucho trabajo en diferentes líneas y asuntos y nos sentimos llenos de qué hacer, pero hay como una satisfacción personal profunda que nos permite, pues sí, tengo mucho trabajo, pero me siento bien, me siento a gusto, contento, satisfecho de aquello que está pasando. Requiere ocio, requiere descanso, pero es algo que pasa. El trabajo de Dios es algo que Dios le puso en nuestra vida para que nosotros lo desarrollamos, y es como una vocación, es para el bien de otros. Y cada vez que nosotros hacemos un trabajo, debemos pensar en el bien de las personas a quien nosotros servimos. Y saber que, sea lo que sea, consultar a una persona o atender algún asunto de ingeniería, eso le va a servir a alguien, a una institución que va a ser de ayuda para aquellas personas, y es algo que Dios motiva en nuestras vidas para ser útiles a Dios para sus propósitos. Y de esa manera el Señor seguirá obrando.
Voy a leer aquí Tesalonicenses, capítulo 3. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y sí, aquí hay una exhortación expresamente hacia las personas que no querían trabajar en nada. Así que el trabajo es algo que es bueno. Dios lo estableció desde la misma creación, es algo que está con nosotros, como muchas otras cosas que tenemos que hacer porque es parte de nuestra creación, y es algo que Dios exhorta a las personas cuando no trabajan, como en el caso de los tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, uno de los mandamientos es: nuestro trabajo trae libertad. Y en el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Algo que es interesante es que los mandamientos están puestos ahí, como dice Isaías, para nuestra liberación y paz. Dice: así ha dicho Isaías 48, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas del mar. Los mandamientos no nos esclavizan, nos liberan. Ama a tus padres, ama a tu prójimo. Todas estas cosas más bien nos dan descanso. No robarás. Si todo el mundo cuidara ese mandamiento, los precios en el súper serían más económicos. Yo creo que al menos no tendrían ahí el cargo por robo, ¿verdad? Porque estas cosas son para la paz de las personas. No hacen mal a nadie. Como dice la Escritura, los mandamientos no hacen mal al prójimo. Así que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Son los 2 mandamientos. Y al trabajar, el propósito es que nosotros hagamos bien al prójimo. Y al descansar, es que nosotros también nos hagamos bien a nosotros. Y entonces aquí establece el trabajo, pero también establece el hecho de descansar, de detener el trabajo en un momento dado. Lo interesante es que son 6 días y descansas uno. Es que hicieron los 6 días de ocio y trabajar un día, pero no va por ahí. Entonces Dios estableció estos límites porque son importantes para nuestra vida. El trabajo es bueno, pero fácilmente uno se puede engañar y pensar que el trabajo hay que hacerlo y que es lo más importante. ¿Cuántas personas por cuestiones de trabajo se acostumbran a no buscar al Señor, no asistir, no atender ni a su familia? ¿Por qué? Porque estoy trabajando.
¿Y qué es lo más importante? Que yo trabaje y gane dinero. Pero este mandamiento nos permite limitar el trabajo, porque es una tendencia para todos nosotros a el empezar a trabajar y no querer parar. Pero este mandamiento nos marca: 6 días trabajarás y 1 vas a descansar. Entonces es importante recordar que Dios puso límites al trabajo y debemos recordar esto con toda claridad. El sábado, el día de reposo, nos trae equilibrio en el trabajo y el descanso. Es fácil excederse en el trabajo. Muchos piensan que el trabajo es lo más importante y trabajan sin descanso. Están en realidad esclavos del trabajo y muertos en vida. Descuidan la familia, la diversión, el placer de una comida. Se pierden muchas cosas hermosas, emocionantes y la alegría de disfrutarlas en compañía con amigos y familia. Dios quiere que las personas tengan solaz. Decía Calvino que a él le admiraba que Dios no solamente daba el vestido, sino que con el vestido daba el decoro y la protección de cubrirse. Entonces, además de vestirse, de verse mejor, ¿verdad? De verse bien en medio de todo esto. Y que el Señor nos daba, por ejemplo, la fruta. Y uno podía ver la fruta y disfrutar el color de la fruta. Y no solamente eso, sino además el aroma de la fruta y el sabor de la fruta, porque lo que Dios hace es bueno en gran manera, como dice la Escritura. Así que los mandamientos son buenos para nosotros y Dios busca el bien de nosotros en nuestra vida. Decía este autor que el mandamiento nos permite no caer en el engaño de que por el trabajo nos podemos olvidar de Dios. Guardarás el sábado para santificar. Uno necesita tener la visión espiritual en la vida. Uno puede dedicarse a lo puro material, pero la dimensión espiritual es una dimensión fundamental y necesaria. En algún tiempo yo decía, los jóvenes deberían estudiar una carrera y junto con la carrera estudiar otras cosas, la economía, la administración, pero no olvidar la teología, porque la teología nos permite conocer a las personas, saber qué piensa el hombre, saber qué es lo que sucede, cómo actuamos como pecadores o como santos, y nos permite tener una visión más completa, no solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Entonces estos mandamientos nos permiten disfrutar de la familia. Hay gente que trabaja, no tienen un momento para estar juntos a solas, reír, cantar, bailar ahí juntos como familia. No tienen un momento y se necesita, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y nosotros los creyentes necesitamos ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Todo esto es tan importante y llena nuestra vida y nos fortalece en la vida, que no debemos olvidar el guardarse el mandamiento de descanso y de santificarlo. 1, para poner al Señor ahí, para meditar en lo espiritual, y 2, para solazarnos con la familia y disfrutar del gozo, de la risa, del buen tiempo, del compañerismo. Santificarlo significa también, y permítanme, yo insistiría, como insistimos en la iglesia, asistir al culto de la iglesia, y esto es muy importante. Los niños tienen que saber que nosotros nos estamos preparando desde el sábado para asistir el domingo. No es una reunión, es un culto. Rendimos culto al Señor. Aprendemos quién es Él, conocemos de sus leyes, conocemos de su enseñanza, de sus principios, y esto es una bendición a nuestras vidas, nos da fortaleza y ánimo en muchos aspectos que nosotros necesitamos también. Entonces, estar ahí, estar listos a cantar, a gozarnos, y ya nos dijo el doctor, ¿verdad? También
Ramón es aprobado. Nos ayuda mucho el trabajo. Hermanos, el trabajo no lo es todo en la vida, pero es algo que debemos hacer y hacerlo bien de todo corazón. Pero el trabajo tiene que tener ocio, estar entre trabajo y ocio. Y ese ocio o descanso es muy importante para dos cosas: para disfrutar de la vida y de la familia, ¿sí? Pero sobre todo para aprender del Señor, para verla, tener la visión espiritual de la que nuestra vida depende. Así que es importante. A mí me llama mucho la atención lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la salvación nuestra, allá en Efesios 2, cuando dice, para mostrar dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él va a mostrar. Somos como un trofeo de Dios, de su gracia, no de nuestras capacidades, de lo que Él puede hacer con gente que no puede hacer nada, estropeada por el pecado, con todos esos problemas. Dios nos puede usar como un trofeo de su gracia en los siglos venideros. Y los siglos venideros, pues es cuando estemos en su presencia. Todo el esfuerzo, toda la fidelidad, toda la disposición de servir al Señor de corazón no se va a perder en el olvido. Es algo que Dios recordará, no sé cómo. Él tiene toda la gloria, nosotros no tenemos ninguna gloria. Él tiene toda la gloria y la honra, el poder y la gracia y su bondad para con nosotros. Lo único que hacemos es seguirlo y dejar que haga su trabajo en nuestras vidas. Pero todo el esfuerzo, toda la disposición de servir al Señor, de atender sus llamados, de ser puntuales en la iglesia, de cantar con el corazón de las verdades de la palabra, todas estas cosas son importantes y no se olvidarán, porque seremos un trofeo de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, porque por gracia soy. El problema es ese porque somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego agrega lo que sigue, que lo conocemos muy bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuándo llegan esas buenas obras? A alguien se le ha revelado, oye, yo tengo esta buena obra para ti, por favor, házmela, practícala, úsala este día. ¿Cuándo lo han visto eso? Porque esto viene del corazón. Es de adentro donde Dios opera. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, creo que si abandonamos al Señor no vamos a descubrir mucho de esto, pero sin embargo Dios trabajará. Pero debemos de saber que estamos con el Señor y todos los que hemos venido a la salvación estamos ahí para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No son necesariamente las que yo elijo, no son, pero las que yo elijo son las que Él tiene ahí en su plan. ¿Cuánto duran esas buenas obras? ¿Un mes? ¿O mientras la hago y se acabó? ¿Algún detalle y se terminó? Esas buenas obras preparadas de antemano de parte del Señor son obras que van a durar por toda la eternidad para la gloria de su gracia. Platicaba con una persona que sufre por ahí algunas situaciones difíciles. Sin embargo, se mantiene fiel, esperando y aguardando en el Señor todo ese proceso de lo que vaya pasando. Y el Señor trajo este pensamiento. Esa persona será como un trofeo de la gracia de Dios. Allá en la eternidad, lo que haya sufrido será un trofeo que glorificará al Señor por lo que Dios hizo
a través de esa persona en esos momentos tan graves, tan difíciles, de situaciones tan adversas. Dios lo usó, y ese será un trofeo de su gracia. Pero no es solamente una gran obra, es la vida diaria. Nosotros no nos despegamos de Dios. Él está con nosotros, llegó a nuestras vidas, vino en la persona del Espíritu Santo y ahí permanece y trabaja obras que Él preparó de antemano para que volviésemos. Somos hechura suya. Yo quisiera invitarles para que al trabajar, al hacer cualquier cosa, alguien podría decirme qué es lo que más me aburre de lo que se hace en la casa, o lo que se hace en el trabajo. ¿Alguna cosa que pueda mencionarse? Enjuagar la procesadora de jugos. De jugo, pasar jugo y luego enjuagar, sacar toda la cáscara y todo aquello que se broma. Y lavarla todos los días y los veces al día. Muy bien. Pues una cosa complicada. ¿Mande? Lavar el baño. Lavar el baño. Bueno, aquí debemos de cambiar entonces la motivación. A lo mejor no por mi familia, no, pero lo hago para el Señor. No hay nadie más que lo vaya a hacer, lo tengo que hacer yo. Yo creo que esas son las buenas obras también. Pequeños detalles que son importantes, y no es tan pequeños, pero son cosas de la vida que nosotros debemos hacer para el Señor, para su gloria. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque aquí se refiere al ministerio, pero todas las cosas de la vida, nosotros no tenemos el poder de seleccionar nada. Todas las cosas creados en Cristo Jesús para buenas obras, y no podemos seleccionar personas para sí, todo, porque Cristo está en todo momento en nuestra vida, haciendo la obra que Él quiere, y nuestro trabajo es un llamado a la vocación de servir. Lo que se voy a apretar una tuerca y me van a pagar por eso 10 pesos, es hazlo, porque esa tuerca es muy útil, porque Dios está pensando en todas las demás cosas que hay que hacer por esa tuerca. Cualquier cosa, claro, hay muchos tipos de trabajos, pero el que sea. Si hemos conocido al Señor, si Él es nuestro Salvador, hagámoslo con el gozo y el placer que el mismo Señor sintió para hacerlo. Que nosotros también tengamos un placer, no el mismo que el placer del Señor, pero que tengamos ese placer en nuestras vidas de hacer las cosas para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Entonces el trabajo es una institución de Dios para bien de todo nuestro y de todas las personas. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a mirar estas cosas, que podamos entender, Señor, el gran valor de que tú has rescatado nuestra vida y nos has hecho nuevas criaturas para servirte y servir a los demás. Amarte a ti y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que lo podamos hacer todo para la gloria tuya, para que seamos realmente instrumentos de bendición delante de este mundo que tanto te necesita. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que siguen.